Ya, sí, chicos, esta fase como tenemos solo 4 semanas, los quiz van a ser o sea, mañana les tomaría esto de acá, la próxima semana lo hagamos el jueves, el próximo mes lo hagamos este jueves y el último jueves no tenemos pasito porque ya viene el examen, entonces ya nos quedamos más tranquilos, solo 3 pasitos. La guía solo una revisión la cuarta semana porque solo son 3 prácticas que les voy a revisar. Entonces, tenemos que hacer también lo de las prácticas de la fase pasada, ¿verdad? me deben una, la de la última. Eso también. Pero la última no la van a hacer, lo voy a revisar la guía el último jueves. Verdad, ya. Yo le voy a recomendar. Entonces, ¿qué me van a ver un hasta el próximo? Entonces, hoy día vamos a ver HIV, molusco y monkeypox. HIV es súper, hiper importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes con VIH en su vida, sí, más de uno, sí, un montón. Van a haber varias veces, no a cada rato, pero sí varias veces van a haber pacientes con VIH, no importa qué hagan. Sean cirujanos, ginecólogos, son infectólogos claramente, ahí sí van a ver todos los días. Si son dermatólogos, lo que quieran ser, siempre va a querer un paciente que tenga alguna lesión asociada a VIH o esté en tratamiento con VIH. ¿Ya? Entonces no es infrecuente. Primero, ¿qué cosa es el VIH? Es un virus de la familia Lentiviridae o lentivirus y también pertenece a los retrovirus. ¿Qué significa que sea un retrovirus que tiene transcriptasa reversa? ¿Qué significa esto? Yo tengo acá, ven mi virus acá, ¿verdad? Mi virus tiene su ARN, ¿verdad? Y tiene al costado del ARN su transcriptasa reversa. ¿Qué cosa hace la transcriptasa reversa? Le permite formar un molde de ADN en base a este ARN. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá mi linfocito. ¿Ya? Imaginen que es redondo y que está grande. Mi linfocito, ¿qué tiene? ¿Tiene ADN? ¿Tiene ARN? ADN. Entonces acá tengo el ADN de mi linfocito, ¿verdad? Su doble cadena. Ya. Entonces, acá mi ADN. Acá tengo un ARN de una sola cadena. ¿Qué ocurre con el virus? ¿Cómo ingresa el virus? Primero, el virus tiene sus proteínas, sus glicoproteínas afuera, que son la GP120 y la GP41. Adentro tiene su P17 y P24, que van a ser estas de acá. Estas que ven aquí son la P17 y la P24. ¿Por qué son importantes estas proteínas? Porque me van a ayudar en el diagnóstico. Yo en las pruebas más actuales busco P17, P24, sobre todo P24. GP120 y GP41 me ayudan al virus a que ingrese al linfocito. ¿Ya? Estas son importantes también porque las pruebas más antiguas buscan la IgG y la IgM frente a GP120 o GP40. ¿Ya? Porque son justamente las que están en la superficie. Entonces busco anticuerpos frente a ellas. ¿Qué ocurre? Yo tengo aquí mi linfocito y mi linfocito, ¿qué tiene en su superficie? Tiene al CCR5, ¿verdad? Bueno, tienes un TCD4 y dentro de su receptor tiene aquí, acompañando al receptor del linfocito T, todavía no han conocido, no se llama ninguno, que tiene la unidad alfa y la unidad beta, ¿verdad? Alfa, beta y tiene acá su centro de unión. Pero vamos a hacer esto más acá. Pero acompañando al receptor del linfocito T, al TCR, vamos a encontrar a una molécula que va a ser el CCR5. ¿Ya? Entonces, el CCR5 se une al GP120. Cuando se une al GP120, ¿qué es lo que ocurre? Cambia la configuración de la membrana. Una vez que se ha unido al GP120, la membrana se fusiona con la membrana del linfocito. Del virus y el linfocito fusionan sus membranas. ¿Sí? Entonces, esto no estaría acá, estaría simplemente en la membrana. Y como están conectados, ¿qué pasa con el material genético del virus? Puede pasar e ingresa aquí, en la ARN. Entonces, justamente a través de su transcriptasa reversa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir un molde de ADN en base a este ARN. Imaginemos que mi cadena tenía uracilo, timina, guanina, uracilo, timina. Entonces, ¿cuál sería la contraparte que va a generar? Va a generar timina, adenina, citosina, timina, adenina, en un molde de ADN. Y este ADN se va a meter en el ADN del linfocito. Aquí va a estar este molde de ADN. Entonces, como está en el ADN, ¿qué va a pasar? Puede generar proteínas a través del ADN de la célula.
Entonces, ¿qué hace el virus? Mete su material genético, lo convierte en el lenguaje que entiende mi célula, y entonces mi célula empieza a producir las proteínas del virus. ¿Ya? Entonces, en general va a empezar a producir nuevos virus. Va a producir la capsulita con el ADN, la capsulita con el ADN, la capsulita. Va a producir nuevos virus. ¿Sí? Cuando un virus sale, ¿qué es lo que hace? El virus se roba un pedacito de membrana. ¿Ya? Y justamente esta membrana lipídica que tenemos aquí, del virus, ¿de dónde proviene? Del linfocito T, en el cual se ha reproducido. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando se fusionan con facilidad, porque ambos tienen membrana lipídica. Entonces, claramente no se produce un solo virus en cada replicación, se producen millones de virus. Entonces, finalmente el linfocito que va a estar perdiendo membrana cada rato y se llenó de virus, ¿qué va a pasar con ese linfocito? Explotar. Muere, ¿no? Se estalla y deja libres a todos los virus y se muere. Entonces, cada virus que se ha formado, ¿dónde va a ir? A otro linfocito. Y va a ser lo mismo y finalmente me voy a quedar sin linfocitos y con mucho virus. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, si no tengo linfocitos TCD4, no tengo quien me defienda. Y justamente aparecen todas las infecciones posibles, enfermedades oncológicas y todo lo demás. Porque el linfocito también hace vigilancia de células oncológicas. Ve una mutada, la mata. Ve una célula infectada, la mata. Ve una bacteria, la mata. Entonces no tengo quien me defienda de bacterias, virus, hongos o células mutadas. Entonces, exactamente. ¿Ya? Entonces, bueno, tiempo de inclusión prolongado, justamente aquí está, integra el órgano nucleico a través del ADN-C y, complementario, y tenemos dos tipos, HB1 y HB2. HIV tipo 1 es el más frecuente en Europa, América y parte de Asia, HIV2 más frecuente en África y parte de Asia. Ambos generan un tipo de inmunosupresión muy similar, ¿no? Es más que todo el factor epidemiológico. Y las pruebas que tenemos siempre detectan HIV1, HIV2. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Primero tenemos una fase aguda, la fase crónica y la fase de SIDA. La fase aguda es la que aparece aproximadamente a los 30 días de contagio. Mi paciente se contagió a los 30 días. En los 30 días aparece fiebre, malestar general, dolor de cabeza, a veces hay dolor muscular, ¿no? Dolor de garganta, parece mucho una mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Entonces, ¿y con quién confundíamos a la mononucleosis? Con una amigdalitis, con un resfriado, ¿verdad? Y tenemos ahora también lo mismo. Ustedes de pronto alguien se contagia y a los 30 días al mes, bueno, aparece le da dolor de cabeza, malestar general, fiebre. ¿Qué piensan? Que se han resfriado o algo por el estilo, ¿no? Entonces muchas veces pasa percibido. Además de esta fase, no se presenta en todos los pacientes. A veces es tan leve que a veces son asintomáticos, ni siquiera lo sienten. Hasta un 60% pueden ser asintomáticos. Entonces, ni siquiera lo recuerdan, cuando los pacientes ni siquiera lo recuerdan, no saben del asunto, ¿no? Pasa desapercibido o lo confunden con algo mucho más simple. ¿Ya? Entonces, esos son los primeros 30 días. De allí viene un periodo de incubación larguísimo. Aquí está un poco generoso, 8 o 10 años, normalmente dura menos, dura 5 o 6, pero puede durar hasta 8 o 10, o 3 o 4 o 2. ¿De qué depende de que sea más largo o más corto este periodo? De varios factores. Factores del virus, factores del paciente. Un paciente bien nutrido, bien alimentado, con pocas preocupaciones, probablemente dure más tiempo. ¿Ya? Un paciente malnutrido, claro, con alguna otra enfermedad, comorbilidad, se va a ir más rápido, va a ser más corto. Igual el virus también tiene material genético, también puede tener mutaciones. El virus tiene 8 o 9 genes nada más, tiene poquitos genes. Tiene, por ejemplo, su gen que produce, que transcribe, tienen el RED, que es la reversa, el ENF, que produce la envoltura, y entre ellos tiene el NEF, el gen NEF. El gen NEF se ha visto que en algunas cepas de VIH pueden tener el NEF mutado. Y en estos pacientes la crónica dura mucho más, incluso a veces nunca llegan a fase SIDA. Es mucho más lenta. Claro que igual es una lotería que tiene posibilidad de 1 en 1.000.000 de contagiarte con un virus de que tenga NEF mutado, pues, ¿no? Igualmente también hay pacientes que tienen una mutación. ¿Recuerdan que es el CCR5 donde se unía la serie 120?
hay una mutación en el que CCR5 está mutado. Entonces el VIH no puede entrar al linfocito porque el CCR5 está mutado. Entonces técnicamente ese es inmune al VIH. Pero también es una mutación rarísima, ¿no? O sea, rarísima, 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 y solo se ha visto reportada en caucásicos. O sea, en este caso la genética se nos jugó en contra. ¿Ya? Nos ha jugado a favor para otras cosas, pero en este caso no. Entonces, en la infección crónica el paciente no tiene mayores molestias hasta que cuando ya se acerca a la fase SIDA. ¿Por qué? Porque los linfocitos van a ir bajando de a pocos. ¿Cuántos linfocitos TCD4 tenemos? Por milímetro cúbico de sangre. Ya. Por lo menos debemos tener 500 para ser una persona inmunocompetente. ¿Ya? Ustedes que son personas jóvenes, sanas, sin mayores comorbilidades, con casa, comida y comen 3 veces por día por lo menos, o sea, son gente sana, deben tener 800, 900 sin ningún problema. Ustedes deben estar, o sea, si son gente sana, deben tener 800, 900. ¿Ya? Se puede medio extrapolar cuántos tienen en base al hemograma, se puede calcular. Claro que hay pruebas que te cuentan específicamente los TCD4, pero se puede calcular con el hemograma, ¿no? Vemos cuántos linfocitos son y vemos, recuerden que el 60% son T, el 30% son B y después una otra, por ahí más o menos se calcula, se puede calcular. Pero en promedio ustedes deben tener unos 800, 700, 800, 900 sin ningún problema, como gente joven y sana. Entonces, con el tiempo el virus se va replicando y los CD4 van bajando. ¿Ya? Cuando ya bajan de los 500, cuando están por 400 o algo por el estilo, aparecen infecciones comunes, es decir, diarreas, resfriados, amigdalitis empiezan a repetirse. ¿Ya? Cuando ya baja de los 300 aparecen algunas cosas más, aparecen las foliculitis, enfermedades en la piel, el herpes con mayor facilidad, aparecen verrugas, no aparecen infecciones que normalmente hay pero no son muy comunes, pueden aparecer con mayor facilidad, más diarreas, puede aparecer la cándida, la candidiasis, el MAG, la oral o la genital, ¿no? Justamente papiloma, herpes aparecen, ¿no? Y finalmente, cuando ya baja de 200, aparecen las cosas más feas de todas. Aparece citomegalovirus, aparece tuberculosis, aparece toxoplasma, o sea, ya aparecen las infecciones más complicadas. ¿Ya? Toxoplasma es un parásito que lo van a conocer con mucho cariño el próximo año en Parásito, van a ver todos los detalles del parásito, pero se contagia a través de las heces de los gatos. Después, citomegalovirus, lo han debido ver en teoría seguramente. Causa mucha destrucción, ¿no? Causa mucha destrucción del tejido pulmonar, del tejido respiratorio, el tejido digestivo, colon, y también le gusta el nervio óptico. Entonces estos pacientes cuando no se tratan, muchos de ellos quedan ciegos porque se ha destruido el nervio óptico. ¿Ya? Y bueno, tuberculosis ya la conocimos y ya saben que a veces la tuberculosis es lo primero que encontramos en un paciente con SIDA, lo primero que aparece. Lo detectamos porque está tuberculoso más que porque. Entonces, a todo paciente con tuberculosis se le hace prueba de VIH. A todo VIH se le hace descarte de tuberculosis. En otros países, nosotros tenemos tuberculosis, como les dije, cuando decimos TBC, tenemos tuberculosis porque tercermundistas, ¿no? Entonces tenemos mucha desnutrición, tenemos mucho hacinamiento, entonces tenemos. En otros países, por ejemplo en Europa, normalmente el paciente con tuberculosis es casi sinónimo de VIH, ¿no? Del paciente con SIDA, porque no tiene mucha tuberculosis. No tiene tanta como nosotros, ¿no? Y la tiene más que todo en migrantes. Entonces, si alguna vez va a dar el examen del MIR, las preguntas son, siempre cuando meten alguna nacionalidad es un infeccioso. Sí, siempre. Te preguntan, por ejemplo, paciente subsahariano y es una tuberculosis. Bueno, con Latinoamérica te ponen al Chagas, malaria. Entonces, siempre cuando viene con estrés es una infección. Bueno, entonces, ¿cómo debería estar esto? Primero, un paciente sano no debe tener virus, solo linfocitos en sangre. Cuando recién se contagia y ocurre la primera infección, hay una gran cantidad de virus, pero los linfocitos están todavía adecuados, solo bajan un poquito. O sea, no bajan a menos de 500. Si tienen 800, 900, bajan a 600, 700. Hay una baja, pero que nos mantiene todavía protegidos frente a todo lo feo. Luego baja la carga viral y empieza a replicarse de a poquitos. Cuando se replica de a poquito, se empieza a aumentar, y esto va a pasar lo que pasa en 5, 8, 10, 3, lo que sea cantidad de años.
Hasta que finalmente en fase SIDA no hay casi nada de linfocitos, pero hay mucho menos. En mi experiencia, cuando he trabajado en estas cosas, yo he visto, lo más feo que he visto ha sido un paciente con 16 linfocitos. Que es nada. Ya tenía tuberculosis y tenía cándida, lesiones de herpes, tenía varias cosas. Sí estaba muy, muy mal. Se murió. Hizo una meningitis TBC. ¿A los cuántos años murió? ¿A los cuántos años? Sí, no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo pasó? Normalmente, ¿cuál es el promedio? Es que es 5 a 7 años. 5 años, 5 años. 5 o 6 años sin tratamiento. Después, ¿qué otra cosa que he visto? He visto una vez un paciente con 2 millones de carga viral, que es bastante. O sea, 2 millones de copias de ARN por milímetro cúbico de sangre. O sea, es un montón de virus. ¿Ya? ¿Cómo vamos a diagnosticar al paciente? Tenemos métodos de screening y métodos directos e indirectos. Los directos, ¿qué significan? Que yo tengo que ver al virus o un pedazo del virus. No siempre que es directo tengo que ver al microorganismo o un pedacito, o aunque sea su ADN o su ARN, lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo cultivar el virus celularmente? Sí. ¿Esto lo voy a hacer en un hospital? No. Porque es muy caro, es riesgoso, requiere mucha bioseguridad y es muy costoso. ¿Y para qué cultivamos? O sea, ¿para qué diagnosticamos en general a un paciente? Para darle tratamiento. Yo lo diagnostiqué de esta forma, de esta forma, de esta forma, el tratamiento es el mismo. Entonces no tiene sentido cultivar. En bacterias siempre cultivábamos, ¿por qué? Resistencia. Por el antibiograma, porque hay resistencia por los antibióticos. Entonces el tratamiento sí varía en cada bacteria. Incluso en la misma bacteria, una E. coli puede ser sensible a micacina, la otra no. Entonces el tratamiento, siempre cultivamos por eso. En cambio aquí, en virus, por ejemplo, ya no vemos cultivos porque no tiene sentido cultivar. Nunca van a ver un cultivo si van en un hospital. ¿No? O sea, se hace para investigación, pero en un hospital no se hace porque no tiene una finalidad, no tiene utilidad práctica. O sea, el tratamiento va a ser el mismo, sea que lo investigue con anticuerpos o que lo investigue con cultivo. Entonces, en el hospital no hacemos. Pero existe y se puede hacer, se usa más para investigación. Antigen de P24, justamente la cantidad de P24. Les mostré el virus, en la cápsula tiene sus proteínas P24, P17. Esas son las que vamos a usar. Claramente es un pedazo del virus, ¿no? Entonces estoy viendo este pedazo. Técnicas moleculares PCR, ¿no? O sea, recuerden que podemos hacer el ADN complementario, ¿no? A base del ARN, del molde de ARN. Métodos indirectos. Aquí es importante ver el screening y las pruebas de confirmación. Normalmente el screening son pruebas rápidas, como las que hemos visto. ¿Ya? Una prueba rápida debe ser muy sensible, debe ser más sensible que específica. ¿Qué cosa es la sensibilidad y la especificidad? De forma fácil. La sensibilidad, ¿qué significa? Que la prueba se altera con lo que estoy buscando o con cualquier cosa parecida. En cambio, la específica solo se altera con lo que estoy buscando. Entonces, la prueba rápida me puede dar falsos positivos, ¿verdad? Pero ¿me daría falsos negativos? No me daría falsos negativos. Porque si se altera con lo que tengo, con cualquier cosa parecida, me va a positivizar. Entonces, si me da lo negativo, no tengo ni lo que busco ni lo parecido. Entonces, si una prueba rápida es negativa, yo le creo. Le creo que es negativa. Si una rápida es positiva, la voy a confirmar. Requiere confirmación. ¿Y con qué la voy a confirmar? Bueno, como tenemos las pruebas rápidas, ELISA cada vez se usa menos porque es una técnica un poco, es más costosa y más laboriosa de hacer. Entonces hay formas más fáciles de trabajar. Entonces los métodos se han hecho más sencillos. ELISA ha sido la prueba clásica. Incluso muchas veces se asocia que ELISA solo es para VIH. Hay pacientes que se confunden, les pedimos ELISA, no sé, ¿sí? ELISA para toxoplasma, ELISA para otra cosa, y te preguntan si piensan en SIDA. Y les dices, o sea, hay que explicarles que no, que ELISA es un método. O sea, entonces se hace ELISA para VIH, ELISA para varias enfermedades, ¿no? Porque muchos pacientes asocian ELISA, es como el Papa Nicolau. Papa Nicolau pensamos que es la prueba vagina, ¿no? Puede ser para cualquier cosa, para cualquier cosa. ELISA puede ser para cualquier, es un método, una forma de hacer el estudio, de hacer la prueba. O las pruebas rápidas. Cuando si nos sale positivo, ¿qué hacemos? Bueno, si nos sale reactivo, ¿qué vamos a hacer? Confirmar. ¿Por qué le decimos reactivo? Porque existe la posibilidad de que sea un falso positivo.
¿Ya? ¿Y un diagnóstico de VIH al paciente le va a cambiar la vida, sí o no? Sí. Definitivamente. Entonces, si nos sale la prueba reactiva, le vamos a decir al paciente que ha salido la prueba reactiva, que tenemos que hacer una prueba confirmatoria, porque esta prueba es una prueba de screening, es una prueba rápida y podría ser un falso positivo. Hay una posibilidad de un porcentaje posible que sea falso negativo y hay que confirmarla con una prueba específica. No se le dice más. No le dicen si va a ser negativo después, no, solamente díganle los hechos. Siempre que le digan a un paciente, traten de darle solamente los hechos. No les digan de más ni de menos, simplemente lo que es. No les den esperanzas, porque bueno, en mi experiencia personal, nunca he visto que una prueba rápida positiva luego sea negativa en la confirmatoria. O sea, está reportado de que puede ser un falso positivo, sí, pero nunca lo he visto. Pues pasa, o sea, evidentemente pasa, pero no es frecuente. ¿Ya? Entonces, ¿con qué confirmo? Durante mucho tiempo se ha dicho que Western blot es el gold estándar para VIH, y sí lo es. Pero actualmente, además que Western blot, hacemos inmunofluorescencia indirecta. ¿Por qué? Porque se hace mucho más rápido. Es una técnica mucho más sencilla de procesar, ¿no? Entonces nos viene un resultado similar, o sea, nos viene la misma especificidad, pero con menos pasos de proceso. Entonces sí, puedo lograr el mismo resultado con un proceso más simple. ¿Cuál hay? El más simple. Por eso hago inmunofluorescencia. En los hospitales actualmente se hace mucha más inmunofluorescencia indirecta. Ya no se hace mucho Western blot. Entonces, vamos aquí. Aquí tenemos cómo sería la historia natural de la enfermedad de infección por VIH. ¿Saben qué es la historia natural de una enfermedad? ¿Qué es la historia natural de una enfermedad? Es cómo la enfermedad se va a comportar si es que yo no intervengo, si es que no le doy tratamiento, nada. ¿Cómo evolucionaría de principio a fin? O sea, ¿qué? Lo peor. Por ejemplo, si fuera un resfriado, la evolución natural es tienes unos días, una gripe, tienes unos días de fiebre, malestar general, y luego baja y te recuperas. Claramente, si es VIH, el final no te vas a recuperar, ¿no? O sea, depende, pero cada enfermedad tiene una historia natural diferente, ¿no? Por ejemplo, no hemos visto molusco. Molusco contagioso, ¿qué pasa? Molusco se autolimita normalmente. Entonces, si yo sigo, voy a tener lesiones que luego desaparecen, ¿no? En cambio aquí, o herpes, ¿no? Herpes voy a tener que salir las lesiones, desaparecen después, pero pueden regresar. En cambio, en VIH, la historia natural no es tan alentadora. Vamos a ver primero, el verde es el virus, ¿sí? Este que está aquí es el virus. Entonces aquí, justamente, como que al mes aproximadamente, aproximadamente al mes, a los 2 meses empieza a aumentar, que es justo lo que sería la fase aguda, la primera fase. Y luego de eso empieza a caer, y luego se mantiene, pasa a la fase crónica, que puede durar años. Puede durar 5 años, 6 años, 7 años, como el que depende del virus y depende de mi paciente, ¿ya? Si mi paciente se alimenta bien, come bien, está probablemente sano, probablemente dure más tiempo en la fase crónica. Si mi virus está mutado o está alterado, probablemente también dure más tiempo en fase crónica. Si mi virus está completo y mi paciente está inmunodeprimido, desnutrido, con otra comorbilidad, se lo va a llevar más rápido, ¿no? Entonces, hasta que luego finalmente el virus se replica drásticamente y se dispara. ¿Qué va a ocurrir con las células TCD4? Por ejemplo, acá mi paciente tenía 600, 700, justo cuando aumenta la replicación de la fase aguda, cae la carga viral, pero no baja a 200, 300, baja a unos 100, 200 como máximo. Ya baja un poquito. Luego se recupera y luego empieza a bajar y ya nunca se recupera. Baja hasta que aparecen las cosas feas. Cuando ya está muy bajo, justamente el virus escapa al control inmunológico, se replica y se dispara. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con los anticuerpos. ¿Qué ocurre con los anticuerpos? Mi cuerpo demora en producir anticuerpos frente al virus. ¿Cuáles son los anticuerpos que va a producir primero? Los que van frente al GP120, que estaba afuera, ¿verdad? Está en la superficie del virus. Entonces, el virus aparece, y cuando tengo anticuerpos, 1, 2, 3, como 3 o 4 meses, recién empiezan a subir los anticuerpos. Para el mes 6 recién están en una cantidad adecuada. Después recién están abundantes los anticuerpos y finalmente, cuando ya mi paciente ha perdido linfocitos T, linfocitos B, no tengo que me haga anticuerpos, empiezan a caer. El paciente está tan inmunodeprimido que ya ni puede producir anticuerpos. Entonces por eso cae, no porque no hay infección, sino porque ya no tengo ni siquiera para producir anticuerpos. Entonces se va a caer. ¿Ya? Por eso justamente es que antes los métodos de diagnóstico que buscaban, la IgG-IgM para el GP120. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraban en aparecer? De 3 a 6 meses. Ese era el periodo de ventana.
¿Qué significa? Mi paciente ya estaba contagiado, pero la prueba me daba negativo. ¿Por qué? Porque yo lo que buscaba era anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Las técnicas han mejorado y ya se ha cortado el periodo de ventana, ¿ya? Pero por eso es que demoraba tanto tiempo, porque lo que buscábamos era el anticuerpo, o sea, la respuesta de mi cuerpo al virus. Y mi cuerpo demoraba 3 a 6 meses en tener suficiente anticuerpo para que se encuentre en sangre, ¿sí? Entonces, hace unos años se le decía, el paciente te decía, he tenido una relación sexual de riesgo ayer, quiero saber si tengo VIH. Vuelve en 3 meses, vuelve en 3 y si sale negativo, vuelve en otros 3 más y con eso ya estamos tranquilos. Ya, ahorita vamos a eso. Entonces, podemos buscar el ARN viral, el antígeno P24, la IgM, la IgG, ¿no? Y justamente cuándo va a aparecer depende del virus, depende del tipo de test que utilicemos y depende de la respuesta de cada paciente. Igual, si mi paciente está inmunocompetente, sano, produce anticuerpos, está bien nutrido, tiene proteínas de sobra, va a producir anticuerpos antes. Puede que a los 2 meses ya tenga anticuerpos altos. Si mi paciente está inmunodeprimido, desnutrido, probablemente recién aparezcan como a los 6, 7 meses, va a demorar más en producir anticuerpos. Entonces depende de varias cosas. Entonces, justamente aquí vamos con la generación. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Actualmente en los centros de salud hospitales se utiliza tercera y cuarta generación. Primera y segunda ya no se usan. ¿Ya? ¿Por qué? La primera y segunda generación, ¿qué buscaban? Buscaban la IgG. Y la IgG es la primera que aparece o la que aparece después. La que aparece después. Por eso demorábamos como 3 a 6 meses en poder garantizar el diagnóstico. Porque buscábamos la IgG frente a GP120. ¿Ya? Por eso, ¿cuánto tiempo demoraba en aparecer? De 3 a 6 meses. Por eso el periodo de ventana era de 3 a 6 meses. ¿Ya? El tiempo en el que mi paciente contagiado daba negativo. Esa era la cuarta generación. La tercera generación ya busca a la IgG y a la IgM. La IgM es la que aparece antes, ¿cierto? Entonces, cuando aparece la IgM, podemos tener ya la IgM en cantidad suficiente y dosable desde el día 21, o sea, a las 3 semanas aproximadamente. ¿Ya? Entonces, bien, segunda generación, primera, tenemos que esperar por lo menos un mes, 2 a 3 meses. En cambio, en la tercera generación tenemos 21 días. En la cuarta generación buscamos a la IgG y a la IgM y restos del antígeno P24. Entonces, al buscar el antígeno ya podemos identificarlo más rápido. Podemos identificarlo con el isoprueba rápida a los 14-15 días, a las 2 semanas. Y si hacemos la antigenemia de P24, o sea, buscamos en suero, no en prueba rápida, en suero, si sacamos sangre, centrifugamos y buscamos la cantidad de antígeno P24 específicamente, podemos hacerlo hasta en 12 días, ¿no? 11-12 días. No es mucha diferencia. Y finalmente, si le hacemos PCR o técnicas moleculares, hasta en 10-11 días podemos tener el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, actualmente, digamos, mi paciente viene y me dice, en el momento que estamos ahora, no hace 10 años, en el momento que estamos ahora me dice, he tenido una relación sexual de riesgo hace 2 días, o ayer. ¿Qué le digo? Que vuelven 2 semanas, en un mes de preferencia para estar seguros totalmente, pero le puedo decir que lo paso a infectología para que le den tratamiento post-exposición. ¿Ya? El tratamiento post-exposición se puede dar hasta 3 días de ocurrido el contacto. Después de eso ya pierde efectividad. ¿Ya? Ustedes están así felices suturando, cosiendo al borracho que llegó en la madrugada y el borracho se mueve y se pincha, porque así se van a pinchar cuando el paciente se mueve. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Primero se presionan 3 veces y reportan el accidente laboral inmediatamente. ¿Ya? Eso se va a hacer, justamente, pero tienen que reportarlo como accidente laboral. ¿Ya? Entonces, el accidente laboral, cuando ustedes se han pinchado con el paciente, ¿qué van a hacer? Él se va a llamar al infectólogo y el infectólogo justamente le va a pedir pruebas de VIH, hepatitis B, C, sífilis. ¿A quién? Al paciente, porque ustedes tienen una hora de pinchados, del contacto. ¿Saldría positivo si fuera positivo? No, obviamente, a nada, ni hepatitis, ni sífilis, ni a ninguno. Entonces no tiene sentido hacerle a ustedes la prueba, se le hace al paciente. ¿Ya? Si alguno sale positivo, si el paciente sale positivo para VIH, los tienen que dar tratamiento post-exposición y se les da.
pero no es algo muy bonito. Es un mes de tratamiento con medicación, es similar a la medicación que se le da al paciente. No es la misma, es un esquema parecido y se da por un mes. Y el medicamento da gastritis, en algunos pacientes causa pesadillas, sueños nocturnos, alucinaciones, terrores nocturnos. No en todos, ¿no? Pero pasa. Pero te asegura el... Claro, te asegura el no contagiar. Si inicias antes de las 72 horas de tu contacto. A un compañero de promoción le pasó que se pinchó en la residencia con el paciente era positivo. Y le dio profilaxis y andaba mal, dormía, tenía pesadillas, tenía lívidos horribles. ¿Qué? ¿Se curó? O sea, no se contagió. Porque ¿qué es lo que hace el medicamento cuando das como post-exposición? Impide que el virus se una al CCR5. Y si el virus no entra al linfocito, se queda fuera, se muere, no se replica y se muere. ¿La profilaxis también impide que puedas contagiar a otras personas? No, tú no te has contagiado. Todavía. Ajá. O sea, no te has contagiado. Pero igual se aconseja cierta restricción sexual durante el tratamiento, ¿no? Eso es con la post-exposición. Ahorita vamos a hablar de la pre y todo lo demás cuando conversemos de las preguntas. Entonces, si tienen un accidente, post-exposición. ¿A quién más se le puede dar post-exposición? Por ejemplo, abuso sexual, ¿no? También se puede referir al paciente al paciente a tratamiento post-exposición. ¿Ya? Eso. Entonces ya viene al día siguiente, te dice que fue ayer. No, pero lo puedes mandar a infectología, que infectología evalúe si le da o no post-exposición. Claramente va a haber criterios y cumple con criterios para incluirlo, ¿no? en el programa. Si ustedes se pinchan, claramente que es un criterio cumplido, les van a dar tratamiento. Después, viene el paciente a la semana y le dice lo mismo. Otro paciente. Que ayer les dijo que es una semana, se emborrachó y amaneció con alguien que no sabía ni su nombre y sabe Dios dónde. Que vuelva al mes nomás, para estar seguros de que la prueba funciona. No hay más que decir, ya fue. Si vuelve después de un mes, prueba rápida. Hacemos una prueba de cuarta generación. Cuarta o tercera, y en la cuarta generación de preferencia ya tenemos un diagnóstico. La prueba la vamos a conversar ahora que la veamos. Esta es la coccinosale reactiva. Guiño. ¿Qué hago? Este es el Western blot. En el Western blot hacíamos un electroforesis de proteínas y buscábamos justamente la P24, P17, GP41, GP120, ¿no? Entonces es bastante efectiva porque busca todas las proteínas del virus, pero es bastante trabajosa. Por eso actualmente se hace la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? En el caso de pacientes con VIH, cuando el paciente entra, le diagnostico en mi programa, el paciente que es positivo, ¿qué hago? Lo tengo que mandar al programa de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué hago con el paciente? El paciente cuando ingresa a tratamiento y después en toda su vida hay que controlarle carga viral y CD4. ¿Cuántos linfocitos de CD4 tiene y cuánto de carga viral tiene? Hay que saber con cuánto empieza y cómo va en cada control. ¿Sí? El CD4 debería estar ¿cuánto? Más de 500. El CD4 puede variar en toda la vida. O sea, ustedes por ejemplo tienen 800 ahorita, se enferman, les da una gripe, baja a 700, 600, se recuperan 800, 900, se pelean con el enamorado, enamorada, se deprimieron, baja a 700, superan el asunto, dejan ir, vuelve a 800, o regresan con el enamorado, enamorada, vuelve a 800, 900. ¿Ya? Entran en el periodo de estrés en exámenes, llegan las vacaciones. Llegan las vacaciones. Exactamente. Entonces, el CD4 es variable. Depende mucho de cómo esté el paciente en el momento. ¿Ya? Pero siempre más de 500 es lo que buscamos. La carga viral debe estar indetectable. ¿Qué significa indetectable? La máquina detecta 20 copias para arriba. Cuando tiene menos de 20 copias es indetectable. Que mi paciente tiene menos de 20 copias. Antes la máquina detectaba 60, luego 40, ahora estamos en 20. ¿No? Entonces, con menos de 20 copias ya es indetectable en mi paciente. Ya, eso es un indicador de que todo está bien. Si el paciente presenta, por ejemplo, gripe u otro tipo de infección viral,
No, porque cuenta la cantidad de ARN del VIH. Busca específicamente. Exactamente. Entonces no te va a dar, no te confunde. En las pruebas rápidas sí, porque buscas anticuerpos, buscas proteínas similares. En cambio aquí buscas el ARN del virus. Entonces no se confunde. El paciente en cada control debe tener la carga viral negativa, o sea, indetectable. Si se eleva, hay que ver qué está pasando. No está cumpliendo el tratamiento, no lo está cumpliendo bien. Sobre todo los problemas son por adherencia, por mala adherencia. ¿Qué hago con ese paciente? Le controlo en vez de cada año, cada 3 meses la carga viral. Si sigue subiendo, le tengo que cambiar el esquema de tratamiento. Entonces, prueba de VIH. Prueba rápida. Positiva, le digo. Reactiva. ¿Qué hago con este? Confirmatoria. Antes se decía que había que tener 2 pruebas rápidas o 2 pruebas screening positivas para ser confirmatorio. Pero ya dependiendo del caso se puede hacer con solo una, ¿no? Dependiendo del paciente, o sea, se evalúa el paciente. ¿Con qué confirmo? Con Western blot, con inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Aquí sí me da positivo, negativo o indeterminado. Si es indeterminado, tengo que repetir en 3 meses. Si es negativo, si es no reactiva, le puedo decir negativo. Lo reporto como negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que la prueba rápida tiene sensibilidad alta, entonces al negativo le creo. ¿Ya? Entonces, la PCR busca el ARN del virus, la cuarta generación busca antígenos y anticuerpos, o sea, P24 y las inmunoglobulinas contra el GP120. Y en cambio, de primera a tercera solo buscamos anticuerpos. Por eso demoran un poco más en positivizar. Eso con VIH. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. De unas cosas más vamos a hablar cuando veamos la prueba. Les voy a explicar cosas de tratamiento, posexposición, gestantes. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Ya? Molusco contagioso. Un molusco contagioso es un virus ADN, es un poxvirus, el molusco pox. Es toda de la familia de los poxvirus. ¿Quiénes son los poxvirus? El molusco pox, el monkeypox, el chickenpox. ¿Chickenpox qué es? La varicela. Entonces aparece el chickenpox, el molusco pox y el monkeypox. Ya que son de la familia de los poxvirus. Entonces todos causan lesiones maculares, ¿no? Una erupción. ¿Ya? Tenemos 2 tipos, molusco tipo 1, molusco tipo 2. Molusco tipo 1 en el 98% de los casos, molusco tipo 2 solo aparece en pacientes inmunodeprimidos. Hay 2 picos de infección, niños y adultos. En los niños normalmente las lesiones aparecen de la cintura para arriba, cara, cuello, torso, brazos, manos. ¿Por qué? Porque el niño va a piscina, se toca con otro niño, se contagian, juegan, se jalan, entonces se pueden contagiar por contacto directo. En adultos normalmente ¿dónde aparece la lesión? De la cintura para abajo, porque ¿cómo fue el contacto? Sexual, exactamente. Si ven un niño con lesiones de molusco en región genital, hay que pensar más. Hay que pensar más. Por fomite sí puede ser, o sea, pero si ves te tiene que llamar la atención. O sea, hay que ver que no hay algo más. Puede que sea una toalla que se frotó la toalla por la región genital, puede ser. O sea, sí, totalmente, puede pasar. Pero es posible que, pero también la posibilidad de abuso está presente. Entonces hay que descartarlo, ¿no? ¿Se puede qué? Sí, se puede, el poxvirus se puede contagiar a sí mismo. Es que el tema de, por ejemplo, sarampión, varicela, allí en ese caso la lesión es generalizada, entonces se va a regular sola. En este caso, la lesión que estaba en la mano puede aparecer luego en la cara, sí, la llevas a más lugares. En cambio, en otro caso sí es sistémico. Entonces, en pacientes VIH también vamos a ver molusco en la cara, en pacientes que ya están con inmunodepresión. Como una lesión del molusco contagioso, es una lesión clásica, inconfundible. Es una pápula elevada. Vamos con lesiones clásicas básicas en dermato, porque vamos a ver luego la del mono, y ahí están las 4, que son mácula, pápula, vesícula y pus. Mácula, una mancha, solo está plana y solo ha cambiado de color. Está más rojo, más marrón, más negro, más blanco, está de cualquier color que no sea el de la piel. Eso es una mácula, pero es plana. Pápula, una lesión pequeña y elevada. Vesícula, una lesión elevada, pero con un líquido dentro.
Y pústula, la misma lesión, pero con pus dentro. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces aquí tengo una pápula, una lesión elevada, pero que tiene el centro deprimido, como un ombliguito en el centro, con una depresión umbilical. No, es elevada con un centro umbilical. ¿Ya? Como les dije, niños de la cintura para arriba, adultos de la cintura para abajo. Y en VIH en cara. Entonces esta es la típica lesión de un niño, ¿no? Un niño va a ser así tiene que ser en un niño. ¿Ya? En los bracitos, el codo, la cara, ¿no? El cuello. Eso es lo que yo tengo que ver en un niño como molusco de forma normal. ¿Lo toco con guantes? Sí, lo toco con guantes. ¿Ya? ¿El diagnóstico cómo es? El diagnóstico es clínico, o sea, veo la lesión con la cúpula bien clarita, clásica, sé que es molusco. También puedo hacer una biopsia, y en la biopsia, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar los cuerpos de Henderson-Patterson. ¿Recuerdan que les mencioné que en los virus yo no puedo ver al virus en microscopio, pero puedo ver el efecto o el cambio que el virus produce en mi célula? Por ejemplo, el coilocito, ¿no? Por ejemplo, los cambios del herpes, que no los vimos, pero sí se los dije. Las tres M's. Marginación, macronúcleos y multinucleación. Son muchos núcleos grandes en la muestra. Entonces, aquí lo que tengo, el cambio histopático es el cuerpo de Henderson-Patterson. ¿Cómo voy a ver? Esa es mi biopsia de piel. ¿Ya? Esta es la biopsia de la lesión. Primero voy a tener una hiperplasia del epitelio escamoso. Una hiperplasia, cuando lleve en pato, su primera clase va a ser fenómenos adaptativos. Hiperplasia, hipertrofia, metaplasia y atrofia. Hiperplasia, ¿qué cosa es? Un aumento en el tamaño del órgano o del tejido porque aumenta la cantidad de células. Entonces, ven este bordecito de acá. Esto es una piel normal, ¿verdad? En cambio, ven el tamaño de este epitelio escamoso. Si comparan el tamaño de este con el tamaño de este, está mucho más grande. Entonces, esta es una hiperplasia del epitelio escamoso. Está aumentado de tamaño porque tiene mayor cantidad de células. ¿Ya? ¿Ven esta depresión? ¿Ven este huequito acá? Sí. Es justamente la depresión umbilicada que tiene la lesión. Es el hueco de la lesión. ¿Ya? Como un cráter. Y van a ver estos cuerpos rosaditos, que son los cuerpos de Henderson-Patterson, que son queratinocitos que han sufrido el efecto del virus y se han puesto así. Justamente así, como una bola redondita. ¿Ya? Rosada. Vamos a ver una lámina que he conseguido para ustedes, bueno, para todos. Hay una lámina de molusco. ¿Ya? Normalmente, honestamente, yo hace unos años nunca había visto molusco, pero hace unos 3, 4 años recién he visto molusco por primera vez, he visto unos cuantos. Y siempre ha sido no tan común, no era tan común, pero se ha vuelto más común hace un tiempo. ¿Y saben en qué tipo de pacientes es? Homosexual. Bueno, no sé, pero vamos a lo que sí sé. ¿De dónde es nacional? De nacionalidad peculiar. Bolivia, ustedes van. Erróneamente. Bueno, entonces sí, no he visto, los casos que he visto siempre han sido. Parece que, o sea, seguramente había, pero no había mucho, no era muy frecuente acá. Entonces, ahora, ¿ya? Justamente la lámina que van a ver yo la saqué de un paciente. No, le sacas más cortes. O sea, no al paciente, al mismo cerro. Cuando tú sacas la lesión, el corte es bien delgadito. Del mismo bloque de tejido puedes sacar varios cortes. Pero si tú lo sacas, ¿sale sangre? Pero cortas piel, sí, sale sangre. Puntitos, sí es muy grande. Bueno, ¿cómo se trata? Podemos hacer crioterapia, láser o quemarlo químicamente con hidróxido de potasio, ácidos. O sea, lo quemamos o lo quemamos. ¿No? O sea, con frío, con láser o con química. Lo quemamos. ¿No? Le podemos dar inmunomoduladores como el imiquimod, interferón alfa. ¿Cuándo damos inmunomoduladores? Por ejemplo, el paciente tiene muchas lesiones. No le voy a quemar 50 lesiones. Entonces le doy un inmunomodulador. Antivirales, igual. El paciente tiene 50 lesiones. No voy a estar que me queme 50 lesiones o sacando 50 lesiones. No le doy un inmunomodulador. O también cuando el paciente tiene comorbilidad, tiene VIH, SIDA, es oncológico, allí también le doy tratamiento. ¿No?
Si no, lo dejo, normalmente es autolímite, o lo que hemos hecho son ¿Y cuánto demora la autolimitación? unas 2-3 semanas. Entonces eso con molusco. Molusco es bien facilito, bien sencillo y bien reconocible. Si en el examen viene no lo pueden confundir con nada. Ah, se nos puede poner. Ah, ya. Ajá. No lo pueden confundir con nada. No sé, yo Monkeypox, viruela del mono. Este virus tomó relevancia hace un tiempo porque hace unos 2-3 años tuvimos una epidemia de monkeypox y apareció un momento significativo de casos. También es de la familia pox, o sea, causa lesiones. Se transmite por contacto directo por fluidos corporales. Y también transmisión vertical y aquí también fomitis. Toallas, prendas de vestir y demás. Aquí vamos a tener todas las lesiones. Empieza como una mácula, o sea, una manchita, luego se pone una pápula, luego se convierte en vesícula, luego se convierte en pústula y luego se convierte en costra. Tiene todas. Igualito que la varicela, ¿no? Igualito. ¿Ya? Entonces, ¿acá qué tengo? ¿Qué es esto? Vesicular. Pústula, más amarillo. ¿Qué es esto? Costra. Y acá hay unas pápulas y pústula. Hay pápula y pústula. Acá hay de las dos. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica? Hacemos un hisopado de la lesión, le podemos sacar anticuerpos en sangre o podemos hacer hisopado nasofaríngeo para buscar restos del virus y buscar en PCR. O también podemos hacer una biopsia, pero la biopsia solo en etapa macular, porque después ya pierde sus características propias, ya se parece a muchas otras cosas más, puede confundirse. Entonces solo en etapa macular es la biopsia. ¿Ya? Se puede hacer PCR, se cultiva, no se cultiva. Igual que los otros virus, no va a servirme de nada y además aquí el riesgo biológico de contagio es muy alto. Por eso no se cultiva. ¿Ya? Podemos buscar anticuerpos o hacerle PCR. Lo más fácil es sacar anticuerpos. Si tenemos un caso positivo, hay que reportarlo porque es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Si tenemos enfermedades que ya no aparecen, que no existen o que ya no se ven y cuando aparecen hay que reportarlo para hacer el control epidemiológico del caso. Tratamiento sintomático. ¿Qué es un sintomático? Tiene fiebre, para la fiebre. Dolor muscular, cansancio y fatiga, reposo. Básicamente eso. Antibióticos, si se sobreinfecta la piel, la vesícula se puede romper y pueden entrar estafilococos, estreptococos y complicar con la infección. Medidas de prevención, bueno, vacunarse, una de ellas. Medidas de prevención, o sea, higiene, limpieza y no frotarse con cualquiera. ¿No? Esas son las medidas de prevención. No solo sé de sangre. Diferentes pacientes. Ya tenemos, por supuesto, tenemos un paciente que nos refiere. ¿Qué es cuando estamos? Estamos en noviembre, ¿verdad? Ya. Tenemos un alumno de medicina que en el Festicatólica, donde no hubo alcohol, después se fue a libar con sus amigos y amigas, y sabe Dios dónde se fue después, y se acabó yendo con alguien de quien no sabe nada más, ni siquiera su nombre, no lo recuerda. ¿Ya? Claramente por el estado de obnubilación etílica, no usó protección, no usó medidas de protección. Entonces viene recontra asustado, después de un mes, a hacerse una prueba. ¿Qué prueba le haría? Ya, pero de qué generación. Cuarta generación. Cuarta. Entonces tenemos la prueba de cuarta generación. Le sacamos su prueba y salió así. VIH, cuarta generación. Y como es de cuarta generación, tengo antígeno anticuerpo. Los anticuerpos frente a GP120 y el antígeno, que sería el P24 o restos del P24. Entonces tengo control negativo, control positivo, antígeno anticuerpo negativo. Exactamente. Entonces el paciente tuvo suerte. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ese paciente? Consejería. Conciencia. Le meten un poquito de miedo y ya, porque sí es necesaria la consejería en ese caso. ¿Ya? Después, vamos con el siguiente paciente. Tengo el mismo paciente. ¿Ya? Sí, se fue. O sea, salió un 2 para 2 ese día, entonces se fue con alguien más.
¿Ya? Le salió el 2/2 y su amigo también vino a consulta y salió así. No estoy desmotivando ni favoreciendo el 2/2, cabe recalcar. Es reactivo para VIH. Hay que hacerle una prueba confirmatoria. ¿Y por qué sé que ha sido hace poco tiempo? Porque solo tengo el antígeno. El anticuerpo aún no se ha prendido. El antígeno está y el anticuerpo no. Entonces probablemente sí fue en el 2/2 que se contagió. ¿Ya? ¿Qué hacemos con este paciente? Prueba confirmatoria. Una prueba confirmatoria. Primero confirmatoria. ¿La confirmatoria cuál puede ser? Inmunofluorescencia o Western blot. Lo que hay en el hospital al que lo manda. Lo que hay. Tiene que pasar infectología para que con la prueba se le haga la confirmatoria y si sale positiva, lo pasamos a tratamiento, lo pasamos a programa de tratamiento. De eso vamos a hablar ahorita, que vamos al siguiente paciente. Mi siguiente paciente es otro estudiante de medicina, porque bueno, ¿por qué no? Que en el verano se fue a Camaná, se pasó su febrero completo en Camaná, claramente gozando del sol, de la playa, del alcohol y otros placeres. Entonces, de pronto, ahora que viene el 1 de diciembre, ¿qué es el 1 de diciembre? Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, normalmente las estudiantes de obstetricia hacen sus pruebas de descarte de VIH, consejería, hacen su feria su RS se trata de eso normalmente. ¿Ya? Entonces hacen pruebas de VIH. Entonces estaba por allí pasando y dijo, ¿por qué no me hago una? Ay, no, ese sí ya está malísimo. Reactivo para VIH. Ya sabemos, probablemente fue en el verano, porque tiene antígeno y anticuerpos, ya tiene varios meses y ya se formaron tanto antígenos anticuerpos. No podemos saber acá si es la IgG, la IgM, pero ya hay formación de anticuerpos, entonces ya tenemos que eso tiene un poco más de tiempo. Pudo ser este verano, pudo ser el verano pasado, puede tener 2 años, 1 año, 6 meses, cualquiera de ellas. No importa el caso, lo que tenemos que hacer aquí. Bueno, en este caso estamos diciendo que se contagió en el verano en Camaná, sabe Dios con quién, ¿no? Luego de los múltiples placeres que nos ofrece el verano. Terrible. Ya saben, en el verano. Entonces es reactivo para VIH. Existen los dos, este es solo uno, es reactivo. Prueba reactiva para VIH. Y le hacemos la confirmación. Y hacemos la confirmatoria, allí sí es positivo. Con un IFI o con un Western blot decimos positivo o negativo. Allí sí confirmamos o negamos. ¿Ya? Entonces eso es lo que ha pasado con mi paciente. Ese se salvó, le damos consejería, lo mandamos a que consiga condones en el programa y nada más. ¿Ya? Sí, y le aconsejamos que se cuide, nada más. Después, este de aquí es reactivo, reactivo, le hemos confirmado y sale positivo en la confirmatoria. ¿Qué voy a hacer con estos pacientes? Tratamiento, lo paso a programa. ¿Qué hay que hacer en el programa? En el programa el infectólogo lo va a evaluar, o sea, primero va a preguntarle antecedentes y luego de ello, ¿qué va a hacer? Va a hacerle exámenes de laboratorio, ¿no? O sea, una vez que se ha confirmado, le va a pedir ¿qué cosa? Antes del tratamiento le va a pedir su CD4, su carga viral, su perfil hepático, su perfil lipídico, porque algunos de los medicamentos causan daño renal, causan daño hepático o también causan lipodistrofia. Entonces le va a pedir su perfil hepático, lipídico, glucosa, creatinina y un fondo de ojo, porque para ver si la infección por citomegalovirus ha podido dañar el ojo. También le pedimos hepatitis C, hepatitis B, sífilis y tuberculosis, y buscamos un esputo, tuberculosis en esputo, ¿no? Lo estudiamos completamente, porque con un ITS pueden venir más, ¿no? Bueno, el que tuvo suerte en el 2/2 puede que tal vez se contagió otra cosa, puede ser, pero ya tuvo suerte con el VIH. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Ya lo estudiaron, no tiene hepatitis B, no tiene hepatitis C, no tiene sífilis, está bien del hígado, está bien del riñón, le iniciamos tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Qué? No, son tres medicamentos. Se les da AZT. Ya no se da AZT, porque causaba mucha lipodistrofia. Se da tenofovir, la amibudina y dolutegravir. Ajá, eso, dolutegravir. Exactamente.
Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, si me hubiera dado hepatitis C positivo, tengo que tratar la hepatitis C. Y, por ejemplo, no le puedo dar la amibudina, le tengo que dar otro antiviral porque sí va a causar la hepatotoxicidad. ¿Ya? Si mi paciente, y aparte tengo que también vigilar la hepatitis C, ¿no? Tengo que dar un antiviral que también vaya contra la hepatitis C. Si tiene hepatitis B, tengo que darle el interferón y igual, un medicamento que no dañe el hígado, que sea menos hepatotóxico en el esquema. Los medicamentos siempre son 3 porque normalmente van a 3 dianas terapéuticas. Van a la proteasa, van a la transcriptasa, perdón, a la transcriptasa, a la integrasa, ¿no? Y a la proteasa. Entonces allí van los medicamentos normalmente. Entonces, de esta forma se impide la replicación del virus. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que mi paciente, sí, exactamente, tenga menos carga viral. que la carga viral sea indetectable. Eso es lo que tengo que ver con mi paciente, que tenga menos de 20 copias. ¿Ya? Como les dije, indetectable es porque la máquina no los detecta. ¿Cuánto cuenta la máquina? De 20 pares. Menos de 20. ¿Sí? Sí. Carga viral. Sí. Siempre que la mejor técnica para la El carga viral integrasa, es empezar proteasa y transcriptasa. Para la carga viral. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Mi paciente, entonces, inicia tratamiento y yo tengo que vigilarlo. Primero cada 6 meses, cada 3, cada 6 meses, luego cada año. Y así hasta que se muera. ¿Cómo se toma el tratamiento? Se toma todos los perros días de la vida del paciente hasta que se muera. Todos los días a la misma hora. No se debe variar el horario de toma porque puede aumentar el periodo en el que el virus se replica. Puede favorecer a la resistencia al antiviral. Técnicamente, bueno, al paciente hay que decirle que no se puede pasar ni un minuto. Tiene que ser a la hora exacta. Eligió, no sé, 10 de la mañana a las 10 de la mañana todos los días. El paciente elige su horario de acuerdo a lo que sea más conveniente para él. Pero es todos los días a la misma hora. ¿Se podría pasar unos minutos, unos 5, 10, 20? Sí, se dice que hasta 1 hora, según algunos estudios. Pero eso nunca le dicen al paciente. ¿Ya? Nunca. Al paciente lo asusta. Porque el paciente va a venir después y les va a decir, se me pasó media hora, se me pasó 20 minutos. Bueno, dices, ¿cuántas veces te preocupas? Dices, bueno, como ha sido primera vez y vamos a pasar tiempo de tratamiento, puede que no pase nada, pero vamos a vigilar. ¿Ya? Pero lo asustan, porque si no se va a acostumbrar a que se le pase media hora, 40, 1 hora, un día, va a pasársele más de una vez y eso sí es peligroso. O sea, que una vez se le pase al paciente media hora no pasa nada. ¿Ya? O sea, un error en la toma no va a complicar el asunto, pero si es repetitivo, sí. Entonces, la principal causa de resistencia al tratamiento es la mala adherencia del paciente. Si el paciente no cumple el tratamiento, va a fallar el tratamiento. Y no hay mucho para dar. O sea, no tenemos mucho para darles. Entonces, tiene que cuidar el esquema que tiene. Ya, eso con VIH, eso con el tratamiento. Tienen una paciente, ahora imaginen que están en su bello serum. En el serum van a tener que captar a su gestante. ¿Qué ocurre con su paciente gestante? Hay que hacerle siempre VIH, hay que hacer un montón de pruebas. Y entre ellas su paciente gestante sale así. Transmisión. Hay que pasarla a programa para que le confirmen y le den tratamiento. En la gestante, ¿se puede dar tratamiento antiviral? Sí, sí se puede dar. ¿Se debe dar? Sí se debe dar. Lo óptimo es que la paciente empiece a recibir tratamiento antes de la semana 28, ¿ya? Y que el parto sea por cesárea. ¿Por qué? Para que llegue indetectable. Un paciente se vuelve indetectable a las 4 o 6 semanas, más o menos. Si tiene mucha carga puede demorar un poco más, pero entre 4 a 6 semanas se vuelve indetectable. Entonces, de la 28 a la semana 38 han pasado 10 semanas, 2 meses y medio. Entonces es tiempo suficiente para que llegue indetectable al parto. Y se aconseja que el parto sea por cesárea y en la semana 38. ¿Por qué? Porque si tenemos a la 40, 39, pueden empezar las contracciones. Y una vez que el niño encaja, el niño sale por abajo o sale por abajo. ¿Ya? Si ya metió la cabeza, tiene que salir por abajo, ya no lo puedes sacar por arriba. Porque si lo sacas por arriba, puedes maltratar al niño, o sea, pues causar una lesión cervical, daño nervioso o también desgarros grandes en la madre. Entonces, si ya encajó, sale por abajo. Por eso semana 38 la cesárea, ¿ya? Que ya está grande, ya respira, ya es surfactante, ya puede sobrevivir afuera y todavía no empezó el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, antivirales en semana 28, parto semana 38 por cesárea. Hay estudios en algunos países y se ve que la paciente indetectable puede dar parto vaginal y está digamos, estipulado, está programado, ¿no? O sea, se puede dar, pero en nuestro país no. En nuestro país es por cesárea. Y, doctor, ¿cómo lleva la lactancia? Entonces, justamente, después de que nace, vamos a la lactancia. La lactancia materna está contraindicada en VIH.
El porcentaje de posibilidad de que el niño se contagie en la lactancia no es mayor al 10%, es del 7-8%. Es bajo, pero existe. Entonces tiene 7-8% de posibilidades de que de 100 niños, 7 se contagien. Entonces, si lo puedes anular, le das. Hay países menos desarrollados que el nuestro, en el cual la lactancia materna no está contraindicada en pacientes, en madres VIH positivas. ¿Por qué? Porque el Estado no les va a dar la leche maternizada, la fórmula, y la posibilidad de que se muera deshidratado el niño es 100%. Entonces, en ese caso, entre 100% de morirse o 8% de que le dé VIH, claramente la opción es el 8% de VIH, ¿no? En ese caso. Pero en nuestro medio, tanto el Ministerio como de Salud brindan leche maternizada a las madres, o sea, la fórmula. Les dan fórmula, entonces no es necesaria la leche, es necesario que haya lactancia, es más, está contraindicada la lactancia. ¿Ya? No, anulas el contagio. Aparte que está con carga viral mínima. ¿Por qué anulas el contagio? Porque es por el trauma obstétrico. O sea, cuando va pasando por el canal se genera frotación, se generan pequeñas heridas microscópicas. Ahí es cuando entra. En cambio, en la cesárea, cortas útero, sacas tú. No hay trauma obstétrico. Ajá. No, el útero no lo llegas a sacar, o sea, el útero está fijado al cuerpo, lo levantas un poquito. Pero cuando ¿han visto el útero de anatomía? Que es una cosita así. El útero de un parto es una cosa así, es un globo grandote. Entonces lo puedes levantar, cortas arriba y sacas. Ah, no, abajo. Cortas abajo y sacas. Cortas por capitas y finalmente luego recién revientas el saco amniótico. No hay riesgo de poder. Es mínimo, es casi nulo. Es mucho menor que en el parto vaginal. O sea, nunca es cero, pero es bajísimo. O sea, el bebé solo puede contagiarse por tener contacto con la célula de la madre. Porque la placenta, no, el VIH no pasa a la placenta. ¿Ya? Rubiola sí pasa a la placenta. Entonces eso, con madre VIH, con VIH, importante, bueno, cuando ustedes, las pruebas de screening, las pruebas rápidas son buenas para screening, o sea, si es una población grande y no, o sea, por ejemplo, voy a hacer acá las pruebas del 1 de diciembre, voy a hacer, no sé, 500 pruebas y va a aparecer 2 positivos, entonces no voy a hacerle Western blot a 500 personas para 2 positivos, entonces más bien me salen 2 positivos, confirmo a los 2, ¿no? Eso. Listo, chicos, entonces voy a dejar las pruebas. ¿Cuántas pruebas tengo que dejarles? Tengo que dejarles pruebas para ver.